Bien, continuamos ya en esta etapa final de su espacio Enlace Semanal y justamente en esta noche del domingo nos acompaña un buen amigo de muchos años, ha estado en los gremios del derecho, específicamente en el Colegio de Abogados, en la filial Santiago, dirigiéndolo ya en varias ocasiones, pero hoy está como vocero de Gentío. Buenas noches a Monchi Estrella, Ramón Monchi Estrella. Buenas noches, gracias por la invitación en este fin de semana que ya termina, empieza una semana laboral en el día de mañana. Así es. Monchi, ¿qué es Gentío? Gentío es una organización de carácter democrática que pretende ser lo más amplia posible y darle al movimiento progresista dominicano lo que le falta, que es tener mucha gente. Por eso lo del nombre. Pero aspira a ser un partido político. Aspiramos a contribuir a que el movimiento progresista en la República Dominicana tenga la unidad necesaria y se pueda convertir en un ente en el cual la población, cada vez que piense en política, se lo imagine. Es decir, esté en el imaginario de la gente. Cuestión que la izquierda dominicana y la persona que hemos estado durante décadas en la izquierda, en el movimiento progresista, no hemos podido conectar con la sociedad y necesitamos entonces una nueva forma de hacer política, de interactuar, poniendo como primer plano las propuestas y no solamente la crítica. Es decir, hacer una oposición constructiva donde estén propuestas y protestas combinadas, pero haciendo mucho énfasis en lo que en las diferencias en términos de propuestas que podemos tener con los otros, y cuando coincidamos aplaudirla. Es decir, he visto que usted muchas capacitaciones, conferencias, dinámicas permanentemente. Sí, y sobre todo en el marco internacional y regional latinoamericano, porque sucede que países con la misma estructura económica en vía de desarrollo, como le llaman, los movimientos progresistas han sido capaces de llegar al poder y han tenido éxito en el plano electoral y reveses a veces en la aplicación de la política, pero en el plano electoral han tenido éxito. Sin embargo, en República Dominicana no hemos quedado rezagados. Entonces hay que aprender de qué es lo que pueden hacer, por ejemplo, en Bolivia, que multitudes apoyen un movimiento de cambio, qué pudo hacer el movimiento de izquierda revolucionario en Perú, que la gente votó por él, o qué pudo pasar en el Ecuador, que hicieron un cambio en un momento con Correa. Es decir, para no mencionar otras etapas del movimiento progresista en el cual hubo otros niveles de lucha que no eran electoral. Es decir, nosotros necesitamos aprender lo positivo que ha pasado en la región para no para calquearlo y traerlo aquí como la herramienta, sino para ver cuál es la interrelación que hace el movimiento progresista para conectar con la sociedad. Y uno de esos elementos lo vemos en que la política no debe hacerse de manera esporádica, sino que usted tiene que tener posiciones para todo el escenario cotidiano que se da. Por eso en Gentío, por ejemplo, estamos discutiendo, ayer discutimos lo que eran los paraísos fiscales, para conceptualmente definirlo, saber qué diferencia hay entre paraísos fiscales, evasión de impuestos y qué impacto esto presenta en la economía. No en la economía dominicana, sino donde se dan. Tanto positivo para el país que recibe los recursos de otro país, como como negativo para el país donde se fuga el capital para irse para otro lado. Siempre es negativo en el caso de los paraísos fiscales. Bueno, es positivo para el dueño de los recursos, porque no paga o paga menos impuestos. No es que no le tiene el beneficio del secreto bancario, en el cual esos países tienen leyes que está por encima
de los derechos colectivos y de los derechos ciudadanos el hecho de que se preserva el derecho el derecho al secreto bancario por un lado y a la procedencia de los recursos por otro. Aquí no tenemos también el secreto bancario. Sí, aquí nosotros tenemos el secreto bancario, pero tenemos leyes como la ley de lavado de activos, por ejemplo, y algunas normativas que se están discutiendo en lo que tiene que ver con la extinción de dominio, que implica que de aprobarse cualquier error que pueda cometer el sistema empresarial y que repercuta en llevar dinero de manera ilícita a la banca para lavarlo, puede entonces tener una repercusión negativa y gente que tienen 30, 40 años o decenas de años acumulando fortuna pueden perderlo todo en un solo día. Entonces, eso no se da en esos países que han optado por tener recursos provenientes de cualquier lado, de cualquier esfera, no importa dónde venga, sea recurso lícito como ilícito, porque estén en la banca y no tienen ese tipo de leyes, ni pretenden, porque ni pretenden incorporarla a su sistema. Monchi, veo que este es un movimiento de alcance regional, como decía, en lo que tiene que ver con República Dominicana. ¿Cómo la gente acercarse a ustedes? ¿Cómo asociarse? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es el foco que hoy ustedes están visualizando, que quieren lograr? ¿Qué cosas quieren hacer? Que a través de eso pudieran mejorar en la República Dominicana o pudieran ustedes seguir cautivando más personas para asociarse. Bueno, nosotros aprobamos el plan de crecimiento que le llamamos el Plan Trinitaria 2, Plan Trinitaria 2, que implica que cada persona que asume un compromiso militante con Gentío tiene la obligación de organizar un comité de 9 a 17 personas. Es decir, Plan Trinitaria, por el hecho de que los trinitarios organizaban 3, pero la población ha crecido. Y hay una mayor población, entonces es más fácil en esta época en la cual no existe la actividad política clandestina, que tú tengas que hacerlo en secreto, que tú puedas organizar diferentes personas en eso y reproducirte. En este plano nosotros estamos en lo que queda de año enfocados en juramentar 20 comités municipales que van a tener entre 9 y 17 personas. Y tenemos seleccionados los municipios que vamos a hacer esa juramentación. Por ejemplo, la Mata de Santa Cruz, en la provincia de Montecristi, así como el municipio de Guayubín. En la provincia de Valverde, el municipio de Mao y el municipio de Esperanza. En Santiago, nosotros tenemos programado, ya hicimos el de Santiago, tenemos programado el de Villavisonó, Villa González, Tamboril, Puñal, Licey, San José de las Matas, en esta esfera, y estaremos juramentando en Misibón, en Higüey y en San José de Ocoa y en la provincia de María Trinidad Sánchez, el municipio del Factor. Sin y el municipio de cualquiera puede ser. Bueno, lo primero es que no debe tener militancia con otro grupo, es lo primero, y lo otro que debe asumir que hay algunos elementos de principio que nosotros hemos elaborado que tienen que ver, uno, el interés colectivo está por encima del interés individual de cada persona, y dos, nosotros tenemos una visión de más hacia el control público de lo que tiene que ver con el aparato económico y los servicios. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con un sistema de salud en el cual la salud se enfoque más a lo preventivo que a lo curativo, independientemente de que el que está enfermo hay que curarlo, pero necesitamos esa salud universal, y el Estado dominicano obligatoriamente tendrá que incorporar en el currículo educativo, porque el problema de salud no es el problema médico como tal, sino en el currículo educativo un programa que permita que los estudiantes puedan participar de la educación en salud y que puedan
no va a haber reclasificación de basura, por ejemplo, si nosotros no lo incorporamos a la escuela. Nos planteamos un sistema universal de seguridad social que implique que la persona no tenga que pagar diferencias cuando va a una consulta, ni tampoco que exista un tope en las prestaciones de servicio, es decir, ponerle un precio a la vida como tal. Entonces, cuando tú ya estás definiendo eso, implica que tú no estás de acuerdo ni con ARS ni con AFP por ese plano. Cuando tú planteas el problema de las reformas, tú la ves como un asunto en el cual la gente quiere reformar para adquirir más derechos, no para restringir lo que hay. Eso implica que tú tengas una participación en la reforma laboral, por ejemplo, y tú digas, nosotros estamos en contra de que se le quiten los derechos a los trabajadores, pero sí estamos de acuerdo con que haya un seguro de desempleo, sí estamos de acuerdo de que las leyes castiguen el hecho de que no haya sanidad en el lugar de trabajo, este tipo de cosas, y ampliar derechos. Cuando tú planteas entonces la reforma policial como tal, que se está en discusión, entonces desde Gentío nosotros decimos, necesitamos una policía en la cual se vea su reforma de manera tridimensional, en tres aspectos fundamentales. El aspecto que tiene que ver con lo ideológico formativo, que no necesariamente es hacer ejercicio o tener fortaleza física, sino que el policía tiene que tener inteligencia emocional y por lo tanto el problema psicológico y psicosocial es fundamental para averiguar cuál es el motivo que esa persona llega a ser policía. O, por ejemplo, el problema de la relación social, familiar, el comportamiento social, familiar y laboral que el policía hace en su desempeño, que debe ser un asunto analizado cotidianamente. Entonces, ese enfoque te lo da el hecho de tú poner por encima el problema de lo público como un asunto colectivo por encima del interés privado. Parecería que por ahí es que andan las autoridades ahora del Ministerio de Interior y Policía, es la parte de lo que están planteando. Pero Monchi Estrella siempre ha sido un hombre que ha dado mucho seguimiento a la parte judicial, al manejo de los tribunales y demás. Pero en el caso del Ministerio Público, las actuaciones que se vienen dando en este último año, desde la perspectiva de usted, ¿cómo la observa? Mira, si nos fijamos en lo que tiene que ver con la cúpula del Ministerio Público y quienes lo representan, no podemos hacer una comparación entre lo que fue las gestiones PLDistas, las gestiones, y lo que encabeza Miriam Germán. Son diferencias abismales en términos de ética, en términos de comportamiento. Ahora, ¿qué ha pasado? Que la institucionalidad creada por el PLD puso fiscales inamovibles. Y entonces hay que esperar periodo, hay que evaluar, y este es un asunto que independientemente de la cabeza, es una cabeza que la sociedad confía en ella, pero en los diferentes distritos judiciales no ha habido cambio, y quienes investigan finalmente no es un solo fiscal, son muchos. Nosotros esperamos que esto se constitucionalice, la independencia del Ministerio Público, y uno del asunto que desde Gentío, independientemente estamos de acuerdo con que hay que incorporar la Asamblea Nacional Constituyente, estamos de acuerdo con la reducción del Congreso de la República, la eliminación de una Cámara para que sea unicameral, o la eliminación sustancial del número de legisladores que nosotros tenemos, que son improductivos. Independientemente de eso, nosotros estamos poniendo énfasis en lo sustancial. Es decir, nosotros no hemos pasado la vida discutiendo cuestiones formales en este país, si la cuota de la mujer, si el matrimonio del mismo sexo, si tal cosa. No, los problemas de este país son problemas sustanciales. Mucha pobreza, mucha marginalidad, exclusión social, falta de participación de la gente en las grandes decisiones. No es que a mí me digan, mire, para ser candidato tiene que haber 50 mujeres, 50, sí, eso está bien, 50 mujeres y 50 hombres. Pero lo esencial es que esos 50, sean hombres o mujeres, esos 100, tengan la capacidad necesaria para tener el puesto.
si tengan el perfil que necesita para ese puesto. Entonces, No otorgárselo debemos por un sexo. Discutir los problemas sustanciales del país. En eso nosotros estamos. Y para eso hay que hacer un gran esfuerzo formativo, educativo. Es decir, tú no puedes, un asunto formal, por ejemplo, vamos a modificar vamos a hacer la reforma fiscal para ver la base impositiva del país, de dónde llegan los ingresos al presupuesto de la nación. Nosotros tenemos un Estado que para el presupuesto nacional el 67% se paga por impuestos al consumo, lo que llamamos ITEBI. Eso lo pagan los ricos y lo pagan los pobres. Los pobres compran la libra de arroz al mismo precio que lo compran los ricos. Ahora los ricos producen más. Si por lo tanto tienen mayor ganancia y si el 67% se queda en los pobres, nosotros estamos de acuerdo con una reforma fiscal en la cual los impuestos a la gran propiedad sean demasiado altos. Nadie necesita un carro que cuesta 20 millones de pesos, 30 millones de pesos. Una gente no tiene la necesidad de tener un yate o de tener un avión. Entonces, si usted tiene la posibilidad de tener eso, usted tiene que pagarle mucho dinero al Estado para tener eso. Pero también hay que dejarnos de ser un poco clientelar en muchos aspectos. Aquí un taxista se pasa la vida entera taxiando y lo tienen como un empleado informal, un trabajador informal. Un dueño del colmado que yo tengo 30 años, 40 años, de 50 años casi, que nací viéndolo siendo comerciante de un colmado, entonces es un trabajador informal. Y entonces, por negligencia del Estado, esa persona no cotiza a la seguridad social, no tiene seguridad, al no cotizar no tiene seguridad, no tiene seguro médico la familia, no tiene. Entonces, ese problema hay que resolverlo. ¿Cómo? Habrá que buscar en una reforma real un monotributo, en el cual la persona pueda tributar anualmente una cantidad y llegar. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos en el sistema judicial cuántas oficinas de abogados en el país? Y la mayoría no tienen seguridad social. Pero no la tiene él, no la tiene la secretaria que tiene. Los abogados no son oficinas formales. La mayoría son informales. Pero ya ahí Pero es sí. responsable. Sí, lo que tú estás diciendo, hay mucha discusión que hay que hacer en términos de lo que tiene que ser el impuesto y no aplicárselo de manera generalizada. Pero a en la el caso del población. derecho, porque a mí me llama la aprovechar- atención, César, porque él habla de los abogados. Y los abogados conocen perfectamente las leyes. Saben de leyes. Lo que pasa es- y le están violentando, porque yo veo que los médicos les exigen tener seguro y tienen que pagárselo a la secretaria y a la enfermera cuando pero lo ese tienen. es el Estado que nosotros tenemos, porque conocen la ley. Aquí el que deja de pagar impuestos es el que conoce la ley en este país. Ya. Fundamentalmente, por la razón siguiente, y tengo que ser bastante preciso en eso. Cuando tú compras un vehículo y das 200,000 pesos por un vehículo, tú quieres que el abogado te haga un acto de venta poniéndole 50,000 para pagar menos de impuestos. Entonces, eso lo hace todo el mundo, pero lo hacen también la misma financiera, los mismos bancos. Te prestan tanto, vamos a ponerlo en esto para pagar ellos menos cuando tienen que trabajar. Entonces, es un sistema, una cultura. es un sistema de complicidades que hay que eliminar obligatoriamente para nosotros tener Antes otro de nivel irme, de yo país. quiero que tú me hables un poquito acerca de, se ha estado hablando mucho de la reforma penal en el país, el código penal, y me gustaría saber tu opinión, porque esto, el estancamiento en el que ha estado y las discusiones que se han hecho y todavía uno como que no ve si definitivamente se aprueba o no. Mira, es una urgencia la aprobación del Código Penal. Ahora, el Código Penal no puede ser tirar un libro a la calle con muchos artículos y que pensar que porque se aprobó ya avanzamos. Un asunto fundamental para nosotros, desde Gentío lo hemos planteado, es que el hecho de que quien hace la ley, quien está llamada a hacerla cumplir, los fiscales, los jueces, y quienes persiguen el crimen, cuando cometen un hecho que ellos están llamados
a contrarrestarlo, la pena no puede ser la misma del ciudadano que no conoce la ley. Eso es. Entonces, ahora estamos discutiendo Código Penal y reforma policial. Una de las agravantes que debiese existir es que aquel que está, la sociedad le paga para perseguir el crimen y es el que lo propicia, la pena sea más drástica, sea un agravante. Ahora, eso implica muchas cosas, porque eso implica que los mismos diputados y senadores tienen que asumir una ley que lo va a castigar a ellos. Entonces ellos no lo hacen. Es decir, y son cuestiones muy generales que hay que aprobar y en la práctica concretarlo. En sentido concreto, en esa reforma policial que tiene esa conexión con multidireccional, con diferentes otros, porque no podemos nosotros decir la reforma policial es nada más la ley de policía. Tú tienes que incluir los policías en una verdadera seguridad social. Tú tienes que incluir los policías en un verdadero empleo que le permita a ellos tener salario decente para mantener su familia. Tú tienes que tener un policía que el sistema de educación superior le permita ingresar con becas y con financiada por el Estado. Hemos visto que se hizo un aumento y se le va a hacer un aumento a principio de año, eso es lo que han anunciado. Ya el primero se realizó en el caso de la policía, pero en el caso del código, como dice Cerda, hemos visto que se discuten las 3 causales. ¿Cuál es la posición de ustedes? Como Sencillo, aquí hay una doble moral. Existe en el mundo entero, en el derecho positivo. ¿Qué es lo que tiene todo frenado? Sí, en el derecho positivo existe el estado de necesidad y existe la legítima defensa. Si una persona te va a matar a ti, tú tienes derecho a matar a esa persona y no cometiste un crimen. Si te va a matar, ahora tú tienes que probar que te va a matar. Entonces, aquí lo están dejando preso. Sí, entonces, si una persona entra a tu casa y atenta contra tu vida y tú defendiéndote, lo mata, hay un eximente de responsabilidad, lo que llamamos legítima defensa. Si una mujer tiene un feto y ese feto le va a provocar la muerte, ¿qué va a decir la mujer? ¿Morirse ella y que se mueran los dos? No. Eso está regulado por una ley general que dice el estado de necesidad y que lo tienen todas las codificaciones, donde estamos discutiendo un asunto en ese aspecto, un asunto que está aprobado por el tribunal, por todos los tribunales constitucionales. Es una discusión estéril porque la solución está en los principios generales del derecho. La otra causal que se plantea, que es cuando una persona no tiene posibilidad de vida fuera del vientre. Si no tiene posibilidad de vida, va a morir cuando nazca y va a morir desde el principio. ¿Por qué mantenerla ahí? Y la otra es, los derechos no son absolutos, ni el derecho a la vida es absoluto. Hay personas que prefieren morir cuando viven sin dignidad. Sin dignidad. Hay que dar una opción. Hay personas que dicen, bueno, para yo vivir en tales condiciones mejor prefiero estar muerto. Y en el movimiento político también se da, yo prefiero estar muerto antes de ser pisoteado por una potencia extranjera, muchísimo, que tiene que ver mucho con la dignidad y la visión. Entonces, si una persona se introdujo de manera violenta en el cuerpo de una persona, que es lo más privado que tiene un ser humano. Una violación, un incesto. Entonces, no se le puede dar la opción, un asunto de dignidad, a la mujer que decida si lo lleva o no. No es que obligatoriamente lo... Entonces, muchas de estas cosas se han resuelto no en el populismo político del Congreso, se han resuelto en los tribunales y sobre todo en los tribunales constitucionales, que van a verificar qué peso tiene más en un momento, si el derecho a la dignidad como derecho fundamental y el derecho a la vida como otro derecho fundamental. Tiene que decidir por uno de los dos. Ya no tenemos tiempo, el mensaje final y si le queda algún punto que nosotros estamos en un momento importante, trascendente de la vida democrática de este país. Hay abiertas distintas propuestas para modificar renglones fundamentales de la vida democrática del país y la exhortación es al que tenga ideas que la exprese. Vamos al debate de las ideas para ver lo mejor que pueda salir de esto, pero decirle al Estado, si vamos al gobierno, si vamos al debate de las ideas es para que tomen en cuenta las propuestas que se hacen, en el sentido si pueden acertar con una visión de país
moderno, incluyente o no, pero no solamente hacer eventos para que la gente se exprese y después no tomarlo en cuenta. Necesitamos una discusión real, de fondo, discutiendo cuestiones que tengan que ver con la vida nacional y en la perspectiva de ser mejor país, no de ser peor país. En ese sentido yo exhorto a todas las organizaciones sociales, políticas, que nos metamos al debate, que lo mejor que puede salir de aquí es que con las ideas podamos persuadir a quienes fueron electos, bienes o malos, simpaticen o no, con las ideas podemos persuadirlos de que aprueben lo correcto. Bueno, gracias al vocero de Gentil, así es, porque es colegiado, me dice Monchi. Así es. Monchi Estrella estuvo con nosotros en esta noche, gracias por acompañarnos, un hombre con ideas claras de lo que quiere, de las cosas que le pueden beneficiar al país. Las buenas noches y a ustedes también decirle que el próximo domingo nos reencontramos por aquí por Teleunión. Así es. Que la pasen bien. Bye bye. Bye.